Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Rubiano, director general de Enlace Editorial. Quiero dar la bienvenida a todos los televidentes de Canal Capital. También les doy la bienvenida a la conferencia Revolución Educativa, claves para transformar el aprendizaje en el siglo XXI. Enlace Editorial es una organización colombiana, líder en el mercado de literatura infantil y juvenil, con presencia en Latinoamérica. En nombre de Enlace Editorial, quiero extender nuestro saludo cordial a todos los directivos, rectores, coordinadores, jefes de área, docentes, estudiantes y a toda la comunidad educativa que nos acompaña en la tarde de hoy. Nos complace presentar al doctor Alejandro Gaviria, economista, escritor y político colombiano. Ha sido ministro de Salud y de Educación de Colombia. Fue rector de la Universidad de los Andes. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de California en San Diego. Como ministro de Salud, hizo un énfasis en el acceso a los medicamentos y en la sostenibilidad financiera del sistema. A lo largo de su carrera ha publicado decenas de artículos especializados sobre economía y política social. Es autor de más de 10 libros, entre ellos Hoy es siempre todavía, sobre su experiencia con el cáncer. No espero hacer ese viaje, sobre Stefan Zweig, en defensa del humanismo, y su más reciente libro, El arte de no enloquecer, junto a Ricardo Silva Romero. Bienvenido, doctor Gaviria. Un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la compañía. ¿Se oye bien? Sí, señor. Bueno, yo les voy a contar esta tarde una historia que quiere ser una historia de vida, una reflexión sobre la educación en nuestro siglo inquietante del siglo XXI. Y la voy a contar desde 4 perspectivas. Esta va a ser una historia sobre la educación en este momento del tiempo, pero también una historia sobre mi vida como educador. Y una historia que de alguna manera refleja un interés, que es un interés a lo largo de mi vida. Primero voy a hablar de mi experiencia como investigador, como una cosa rara que es un economista de la educación. Luego, sobre mi experiencia compartida con muchos aquí, profesores, como educador, como profesor, como una persona que ha habitado las aulas de clase por décadas, y si se quiere una reflexión retrospectiva sobre lo que hice bien e hice mal siendo profesor. De alguna manera esta charla me permitió volver a esos momentos en el aula de clase. También como rector de una universidad, inmerso en los debates de la educación superior, pero también de la educación básica. Mis experiencias después de 2 años y medio como rector de la Universidad de los Andes y como ministro de Educación. He habitado el mundo de la educación desde esas 4 atalayas, desde esas 4 perspectivas. Quiero contarles esa historia. Voy a remontarme entonces a mi primera experiencia, que fue como economista de la educación. Yo hice un doctorado en economía y cuando llegué al doctorado quería ocuparme de los temas de la macroeconomía, los temas financieros, pero rápidamente descubrí que mi vocación era otra. Estaba más centrada en lo que podríamos llamar la economía social. Y sin darme cuenta, sin haberlo racionalizado de esa forma, me fui convirtiendo en una persona que estudia la educación desde la perspectiva primero económica, después más humanista, como lo vamos a ver en esta presentación. Pero quiero contarles desde la perspectiva económica que aprendí y cuáles fueron mis investigaciones y cómo esa investigación la podemos traer a este momento. Los economistas tienen que contar una historia que contar interesante sobre la educación. Si se quiere, la visión de la educación de un economista es un poco utilitaria. A algunos le puede causar un poco de escozor. Incluso en la economía no se habla mucho de educación, sino de un término distinto, y un poco en desuso, capital humano.
Y cuando pensamos, por ejemplo, en la producción de la economía, hablamos de capital físico de un lado, pero de capital humano que complementa ese capital físico. Y desde una perspectiva más individual, nos gusta hablar del rendimiento, los retornos a la educación. Y la historia que podemos contar es una historia de educación y equidad en los últimos 40 o 50 años de Colombia. Colombia hizo una gran apuesta, fue olvidada en los años 60, incluso un poco más atrás, por aumentar su cobertura de educación básica y algo de secundaria. Y esa apuesta se tradujo años adelante, durante la década del 80, en una disminución de la desigualdad. Después olvidamos el énfasis en la educación, sobre todo en los años 80, y eso hizo que en los años 90 la desigualdad comenzara a subir. Y esa fue la primera historia que yo conocí. En boca de uno de mis mentores y maestros, Juan Luis Londoño, que había estudiado a su vez un tesis de doctorado sobre este tema, que empezaba con un epígrafe del poeta Pablo Neruda, que sellaba esas transformaciones en la historia de la educación en Colombia y decía, un poco dramáticamente, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Diciendo que este país había progresado rápidamente en su educación cuando puso el énfasis allí, pero después dejó de hacerlo y eso se pagó con desigualdad social, que fue la historia de la década de los años 90 y la primera década de este siglo, del siglo XXI. Con base en eso, que yo tenía en mente, escribí mi primer libro, de varios que escribí. Aquí está la portada. El tiempo pasa rápido, se nos va yendo como el agua entre las manos. Yo lancé este libro aquí en la Feria del Libro, en el año 2002, hace ya más de una década. Y este libro intentaba hacer algo que parece sencillo, pero que cuantitativamente la investigación empírica no lo era. Piensen aquí los que ya tienen más de 30 años, o 35 y 40, si ustedes pudieran pensar en la educación de sus padres y madres, y pudieran conectar la historia de sus padres y madres educados o no educados con la historia personal. Y trataba de hacer eso con decenas de miles de personas. Esto es de correlacionar o conectar la educación de los padres con la de sus hijos ya adultos y contar una historia. Y la historia que contaba era que esa conexión o correlación en Colombia era mucho más alta que en otros países de América Latina. Esto es como si heredáramos la educación de nuestros padres. En esa historia, por ejemplo, los hijos de padres que solo habían terminado la educación primaria tenían una probabilidad muy pequeña, apenas del 5% de pasar a la universidad. Y esa historia, en el fondo, fue creando en mi mente un discurso, una idea, que a mí me gustaba decirla de esta manera. Este libro, en el fondo, era una radiografía de una sociedad injusta y que planteaba esos mecanismos de exclusión construidos desde la educación y de alguna manera planteaba una agenda pendiente. Y tenía también implícito una crítica que después se hizo famosa, a lo que se conoce como la meritocracia, a las pruebas estandarizadas convertidas en la forma de acceso a la educación superior. Quizás es la única forma, se siguen usando de manera muy prevalente para acceder a la educación pública. Esa crítica la ha hecho recientemente el filósofo y pensador Michael Sandler, que escribió un libro lanzado en esta feria también hace unos años que se llama La tiranía de la meritocracia. Y yo la apliqué siendo rector de la Universidad de los Andes. Les voy a contar esta microhistoria. La Universidad de los Andes tenía un programa de becas muy exigente, se llamaba Quiero Estudiar. Y la decisión de a quién otorgarle esa beca dependía del resultado de la prueba estandarizada, de saber 11. Yo dije alguna vez, teniendo en mente esa crítica a la meritocracia, ¿qué tal si no lo hacemos solamente con el resultado de la prueba, sino comparamos los resultados de esa persona con su comunidad, con su colegio, con su comunidad más amplia desde un punto de vista geográfico? Y los resultados eran completamente distintos. Y eso nos dice o nos sugiere que si tenemos en cuenta esa crítica a la meritocracia, vamos a ser más justos en las decisiones de quién accede a quién no. Y así fue construyendo historias. En ese libro hay otro capítulo que reflexiona sobre los factores asociados al desempeño académico en las pruebas secundarias. ¿Cuántos aquí hay rectores o profesores en colegios? Yo no sé si ustedes han reflexionado muchas veces en su institución, si ustedes la quisieran comparar con otra institución, ¿qué incide sobre ese indicador que es parcial, que no es completo, que puede ser la prueba Saber 11 o cualquier prueba estandarizada? Y en esta investigación que yo hice hace más de 20 años encontré lo siguiente, un resultado que lo voy a llamar de esta manera: inquietante.
Los factores que generalmente asociamos con la calidad de la educación, que pueden ser tres: la infraestructura, la presencia de mejores laboratorios, bibliotecas, la educación de los docentes o el tamaño de clase, explican una porción muy pequeña del desempeño o el rendimiento académico medido por pruebas estandarizadas. ¿Cuál es la variable clave? ¿Y cuál sigue siendo la variable clave? En el fondo, de la educación, como en tantas dimensiones de la vida, lo invisible, lo no fácilmente cuantificable, es lo esencial. La variable clave es el compromiso de la comunidad académica, de los profesores, la motivación intrínseca, digámoslo así, de profesores y de la comunidad ampliada de esa institución educativa, más que lo que podemos pedir. Y estas investigaciones me llevaron a algo que ha sido difícil de aceptar como una persona que ha trabajado en el mundo de la política pública y que yo podía definir casi como una regla de oro. En cualquier cosa que queramos hacer en una institución, o más arriba en una Secretaría de Educación, o si quiere más arriba como ministro de Educación, o como una persona que tiene como su responsabilidad la política pública. Y la regla la podría decir de la siguiente manera: es un llamado, si se quiere, a cierto escepticismo, pero también a entender que en educación las posibilidades de cambio necesitan persistencia y visión de largo plazo. La regla es la siguiente: las mejores intervenciones que podemos diseñar en educación, las mejores, para aplicar en cualquier institución o conjunto de instituciones, nos resuelven a lo sumo el 20% del problema. Bien si hablamos de rendimiento escolar, o si hablamos, por ejemplo, de patologías juveniles con las que ustedes también tienen que lidiar: embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas y demás. Recuerden, nunca va a haber una intervención definitiva, nunca va a haber una política pública, nunca va a haber en una comunidad, incluso privada, una sola iniciativa que nos resuelva la totalidad de un problema o de un desafío. La educación es difícil, requiere, ya lo dije, comunidades comprometidas, pero también visión de largo plazo. Empezamos esta conferencia o conversación, me gustaría más, o reflexión, hablando de revolución educativa. Cuando hablamos de revolución educativa, la revolución siempre sugiere un cambio súbito que se da en poco tiempo. Esa frase es casi una contradicción. En educación, digamos, persistencia, visión de largo plazo para lograr cambios significativos y sustanciales. Esas fueron un poco mis reflexiones en retrospectiva como investigador de la educación. Quiero pasar ahora a hablar de mi experiencia como profesor, como educador en las aulas de clase. Yo dicté varias asignaturas como profesor universitario, siempre técnicas difíciles, una que tiene que ver con estadística, matemática, econometría o teoría de juegos. Y cuando hoy pienso qué pasó en esa aula de clase, pienso que yo pasé mucho tiempo, por ejemplo, haciendo deducciones algebraicas en el tablero, en lugar de tener una conversación sobre esas fórmulas, qué significaban, cuáles eran sus posibilidades para entender la realidad, cuáles eran los límites, cómo se conectaban con el mundo de verdad. Aprendí años más tarde una expresión en inglés que siempre me ha llamado la atención, se llama boilerplate. Es cuando uno explica algo y hay dos tipos de personas que están oyendo. A unas no les importa porque ya lo entienden, y a otras no les importa porque la explicación que uno está dando no la van a entender. Y hoy pienso, y eso es más verdad ahora que tenemos la inteligencia artificial ahí, que esas deducciones, eso repetir en el tablero lo que ya está en los libros, de alguna manera no es la labor del profesor. La labor del profesor, todos lo sabemos acá, tiene que ser casi platónica, es la conversación. Pónganse ahora, aquí hay muchos estudiantes, la camiseta no de profesores, sino de estudiantes. Y un ejercicio que todos hacemos de escudriñar nuestra memoria: ¿qué momento recordamos de una clase? ¿Qué profesor recordamos? ¿Qué reflexión la memoria caprichosamente rescata de tantas cosas que oímos en este mundo donde la atención se está volviendo algo difícil? Y son las reflexiones más conceptuales, las que conectaron esa realidad del aula de clase con la realidad de nuestras vidas. Y eso se nos olvida mucho como profesores.
En Colombia hay una reflexión muy grande sobre lo que sucede, por ejemplo, con la educación media en áreas rurales. Y por qué ahí perdemos casi la mitad de los estudiantes. Desertan, se van. Y hay muchas políticas públicas al respecto, muchas tienen que ver con las posibilidades o las expectativas de ingresar a la educación superior, que no son muchas y desertan porque de alguna manera no ven un camino después de terminar la secundaria. Pero también hay otra razón que tenemos que tener en cuenta, y es que en algún momento lo que está ocurriendo en el aula de clase, esa especie de conversación que está teniendo el profesor con sus estudiantes, se aleja de la realidad. La escuela, el colegio, la institución se convierte en un lugar que nada tiene que ver con la realidad de todos los días. Y en esa desconexión, que yo creo que todos hemos cometido ese pecado siendo profesores y todos tenemos ese riesgo como institución educativa, está una parte de las explicaciones de lo que pasa con la deserción en la educación media. Hoy, reflexionando sobre mi papel como profesor, tengo otra idea de la que no era plenamente consciente. Yo estoy aquí, en este auditorio, y claramente lo primero que uno tendría que tener en cuenta como educador o como profesor es que el auditorio es heterogéneo. Hay gente que tiene más interés, hay gente que tiene menos interés, y nuestro impacto como educadores siempre será heterogéneo. Nunca tendremos el mismo impacto sobre toda la audiencia que estamos hablando. Y aquí viene la gran palabra, quiero compartir con ustedes una reflexión en retrospectiva que es difícil de alguna manera de digerir. Los profesores tendemos a enamorarnos muy fácilmente de los mejores estudiantes, pero no es ahí donde vamos a tener más impacto. Es en el estudiante de 3,5, el que está muchas veces yéndose y viniendo, el que nos presta atención un rato y nos deja de prestar por el otro. Ese es el que tenemos que enamorar. Los otros, los de 5, de alguna manera vuelan solos. Y la pregunta que tenemos que hacer los profesores es mirar más allá de la primera fila, poner la atención en la última. Allí es donde está el impacto verdadero. Y eso a los educadores se nos olvida muy fácilmente porque tendremos a identificarnos con quienes son como nosotros. La gran mayoría de los educadores y profesores fuimos buenos estudiantes. Y por eso tenemos esta tendencia un poco extraña. Les voy a contar una anécdota siendo rector de la Universidad de Los Andes, que me llamó la atención. Mi primera ceremonia de grado, año 2019, en esos años que ya parecen de otra época, prepandémicos. Teníamos en esa ceremonia de grado 2.000 estudiantes, un auditorio más grande que sus familias sentadas en la parte de atrás. Y había 10 estudiantes que habíamos escogido previamente en un consejo académico, que eran summa cum laude y magna cum laude. Esos 10 estudiantes de los 2.000 subían al auditorio 3 veces, leían los discursos de grado, le entregábamos 3 diplomas a cada uno, les poníamos medallas y toda la atención estaba centrada en ellos. La pregunta surge nuevamente: ¿y dónde estaban nosotros? Viendo eso, al siguiente consejo académico, para la segunda ceremonia de grado que me tocó como rector, hice una sugerencia. ¿Qué tal si los discursos de grado no lo hacen los mejores estudiantes con promedio de 4,8, sino quienes han tenido una trayectoria en la universidad distinta, quizás un poco más errática, quizás un poco más oblicua? Los que han caminado por aquí, se han estrellado, se han devuelto y han comenzado por otro lado. Y la reacción de todos los decanos, de mis colegas que estaban sentados allí, fue no. Tenían esa idea de la meritocracia sin grietas también, de que eran ellos quienes tenían el merecimiento. Tuvimos una discusión, al final se dieron, e hicimos algo muy sencillo, es que quien quisiera pronunciar el discurso en esa ceremonia escribiera 2 párrafos, con la idea o la historia o la alegoría o cualquier cosa que quisiera contar. Y crean que fueron historias diferentes, que voy a hacer aquí, quizás más interesantes. Y eso yo creo que fue una lección para todos, que como educadores hay una gran heterogeneidad. Y tenemos la obligación ética, si queremos volvernos un poco grandilocuentes, de mirar para todos los lados y de conocer todas las historias, que son muy distintas. No solamente las lineales, las más directas,
debe llamarnos la atención. Cuando salí del Ministerio de Educación, la semana siguiente, un poco en medio de la incertidumbre de lo que iba a pasar con mi futuro después de una trayectoria, lo voy a decir de esta manera, política un poco errática, estando aquí y allá, en mi teléfono celular que tengo por aquí, escribí una historia, lo podría llamar de ficción, está publicada en este libro, El desdén de los dioses. Aquí una historia es una especie de fábula, una alegoría, por llamarlo así, o un cuento alegórico, que se llama Implantados. Quiero de nuevo que los educadores levanten la mano y que reflexionen sobre un futuro distópico que no está muy lejos de nosotros. En quizás 10 o 15 años vamos a tener a personas con un chip por aquí, unas gafas donde esté todo el conocimiento disponible y puedan acceder a él de manera inmediata. ¿Cuál va a ser el papel de nosotros? ¿Qué van a hacer los educadores? Y ese cuento está contado desde la perspectiva de un padre de familia que tiene que tomar la decisión si implanta a su hijo de 7 o 8 años. Todo el mundo lo está haciendo y sabe que tiene que hacerlo, porque si no, estaría condenando a su hijo a una vida diferente. En ese cuento digo lo siguiente: décadas atrás, las primeras aplicaciones de inteligencia artificial habían mostrado que todo el conocimiento acumulado por la humanidad podría ser sistematizado y usado para responder a casi cualquier inquietud o pregunta. Los abogados, ingenieros y médicos clínicos comenzaron a ser superados por la máquina, tal como había ocurrido con los maestros de ajedrez a finales del siglo XX. Las universidades se estaban convirtiendo entonces en lo que siempre habían debido ser: clubes de conversación. Los profesores, a medida que crecía la población de implantados, no sabían qué hacer. Y aquí está la clave de lo que quise decir. Su costumbre de repetir, la costumbre de los profesores de repetir tercamente en clase lo que existía ya en los libros, había pasado de anticuada a ridícula. Solo los profesores de ética mantenían una actividad urgente, casi imprescindible. Repetían a estos profesores que un mundo de sabelotodos y reflexivos podría ser una pesadilla. No estamos muy lejos de aquí. Cuando todo el conocimiento está disponible, quizás la reflexión ética se vuelve imprescindible. Y los educadores todos, en todos los ámbitos, estamos abocados a eso, a de alguna manera evitar que la educación se convierta en ir educando estos sabelotodos y reflexivos, esto ir aproximándonos a un mundo de pesadilla. Pero también había en esta historia una reflexión y un reconocimiento. No sé si a todos les ha tocado, pero en toda comunidad académica yo encontré que había un 10%, un 15% de los educadores y maestros que se preocupaban de una cosa que debería ser una preocupación de todos, unánime, consensuada: las teorías del aprendizaje, de cómo efectivamente aprende la gente y se daban cuenta que de pronto una conferencia como esta, una clase magistral, no es la mejor forma de aprender. Que la educación necesita o bien la conversación o la aplicación práctica, moverse entre la realidad y la teoría. Hay una frase famosa, esas que se repite, puede ser apócrifa, creo que se dice que fue de Albert Einstein, al que se le asignan todos los pensamientos, pero es bonita. Dice: en teoría, la teoría y la práctica son la misma, en la práctica no. Y la educación necesita eso, entender que en la práctica, la teoría y la práctica son distintas y unirlas completamente, tender puentes, conectar. Y yo vengo de las ciencias sociales, donde muchas veces se dedica a una especie de especulación formal. No quiero ser más crítico de la cuenta, pero cuando fui ministro de Educación tuve la siguiente experiencia en varias instituciones, la gran mayoría públicas. Era ir, conversar con los profes. Muchos de ellos estaban haciendo doctorados y maestrías, pero muchos doctorados que me llamó la atención. Y la pregunta que yo hacía de manera inmediata: bueno, ¿qué está haciendo el doctorado?
Y la respuesta me llevaba a la siguiente reflexión de manera inmediata. Ese doctorado poco tenía que ver con la realidad del lado de lo que estaba pasando. Eran como dos mundos separados, distintos, multiversos, desinhibidos completamente. Una cosa estudiaba, otra cosa era mi especulación, si quiere, como investigador, y el habla iba por aquí. Y la realidad de muchos profesores, sobre todo quienes habitan el mundo de la investigación, es eso: yo investigo por aquí cuestiones más o menos formales, metodológicas a veces, o epistemológicas, pero la realidad del aula poco tiene que ver con la investigación. Una conclusión, un mensaje va quedando aquí de esta charla, y es la necesidad de conectar los más. La educación tiene que conectarse más con el mundo. Volveré sobre este tema más adelante. Voy a reflexionar ya mi experiencia como rector de la Universidad de los Andes, y voy a traer una historia que poco tiene que ver con la rectoría, una historia más bien que me pasó como, en mi posición de rector, pero una persona que había sido ministro de salud y que tenía unas conexiones con él. Y la historia es la siguiente: estábamos en mayo del año 2020, en la mitad de la pandemia, hace ya 5 años. Y la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes comenzó a llamarme insistentemente y a decirme que su padre, que era un médico especialista, neurólogo pediatra, quería hablar conmigo. Y yo me conecté con él por Zoom. Y este señor neurólogo pediatra, que estaba empezando a trabajar con niños, me dijo lo siguiente. Me dijo: el apagón de la educación, el hecho de haber aislado a los niños de lo que ocurre en los ámbitos escolares, está teniendo ya y va a tener un impacto cognitivo gigantesco en los niños menores, sobre todo aquellos que están en tercero, cuarto y quinto grado. Incluso en la adquisición de lenguaje de los más pequeños. Conversamos varias veces y a mí se me convirtió eso en una obsesión. Hablé con padres de familia, tratábamos de llevar al debate público la necesidad imperiosa, si se quiere, de que por lo menos se considerara la apertura de ciertos espacios educativos. Nadie prestó atención. En Colombia, y lo podemos decir también en América Latina, las instituciones educativas fueron las primeras en cerrar durante la pandemia y las últimas en abrir. Cuando los bares y discotecas habían abierto meses antes, apenas estábamos pensando en el debate imperioso de abrir los colegios y escuelas. Cuando empiezo a ser ministro de Educación, algunos meses después, la primera reunión que tuve con algunos funcionarios del Banco Mundial señalaron el hecho inquietante, voy a decirlo así, de que más del 60% de los niños en quinto grado no podían leer un párrafo en quinto grado. Esas pérdidas de aprendizaje asociadas a la pandemia están ahí. Van a tener seguramente implicaciones que después no podremos conectar en el tiempo con lo que ocurrió. Pero el punto que quiero hacer es otro, más inquietante, y un llamado a todas las comunidades educativas que hay aquí. Tendemos a hacer discursos grandilocuentes sobre la educación, a decir que con la educación todo se puede, a decir la educación es la clave del desarrollo social, a decir la educación debería ser la prioridad número 1 de los gobiernos. Pero esas palabras quedan en el aire y quizás el abandono de la educación, apagar la educación durante los años de la pandemia, demuestra que esas palabras no son del todo ciertas y que hay en muchas partes de la sociedad cierta indiferencia con la educación. Cuando yo publiqué este libro, tuve varios debates con sectores educativos. Y uno de esos debates, alguien me dijo lo siguiente: es como si la sociedad hubiera, en ciertas áreas de la educación, hecho un pacto de mediocridad. No tenemos, no damos el reconocimiento simbólico que requieren los educadores y no exigimos lo suficiente. O sea, cierta indiferencia sobre lo que pasa en la educación. Esa idea me quedó ahí. Quiero compartirlo con ustedes, es tratar de con un poquito de crítica y tal vez como una forma de sacudir un poco cierta indiferencia o pasividad con los debates educativos en nuestro país. La segunda historia como rector es quizás más interesante y tiene que ver con lo siguiente.
La tercera semana de cada semestre, o la cuarta semana, yo tenía una reunión de nuevo en un auditorio como este con los padres de familia de los estudiantes de primer semestre. Y esa reunión estaba acompañada al final de preguntas. Y había una pregunta que me llamaba la atención, que siempre estaba ahí. Algún padre, alguna madre levantaba la mano y de manera elocuente, vehemente y auténtica, un ataque de franqueza, me preguntaban ¿qué está haciendo la universidad? Y yo puedo transferirle a ustedes esa pregunta también. ¿Qué está haciendo su institución? Lo decía esa madre de familia, por ejemplo, para que mi hijo o mi hija sea una mejor persona. Había ese deseo también. Y les confieso, aquí no teníamos una respuesta fácil. Y cuando yo llevaba esa pregunta, esa inquietud a un consejo académico o a una reunión de profesores, muchos profesores levantaban la mano y decían, quizás esa no es una obligación. Hoy quiero responderles en retrospectiva algunas de las reflexiones que me suscitaba esa pregunta, ¿qué podemos hacer? Volveré sobre este otro tema. Y quiero plantearles tres cosas que debemos hacer en el sistema educativo. En esta sociedad, donde estos aparaticos nos están llenando de odios artificiales, donde hemos aprendido a la fuerza de que los seres humanos somos animales hackeables, donde nos pueden llenar la cabeza de cucarachas, yo creo que la educación en el escepticismo, pensar por sí mismo, es fundamental. Recuerdo haber leído, cuando yo estaba en la universidad estudiando ingeniería, un librito que me regaló mi papá, Arte y Filosofía, de Stanislao Sureta, y él planteaba allí lo que llamaba los tres principios del racionalismo kantiano. Pensar por uno mismo, o sea, cuando uno cree algo, ser capaz de explicarlo, ser consecuente con lo que se dice y lo que se hace y ponerse en el lugar del otro. Eso me parece fundamental si uno quiere, en cualquier institución, empezar a inculcar, yo no sé si ser una buena persona, pero por lo menos ser una persona consciente y que habita conscientemente un mundo medio loco como el que estamos viviendo. Donde vuelvo y repito, estamos expuestos todos, a toda hora, y la educación no es una vacuna contra eso, a una industrialización de la mentira, donde el mundo parece dispuesto a hacernos creer cualquier cosa. Eso me parece importante. Enseñar a confiar en los otros, inculcar la confianza como una forma de vida, me parece también fundamental ser buena persona. Pero tal vez el consejo fundamental lo encontré yo después cuando escribí este otro librito, Otro fin del mundo es posible, sobre un escritor y pensador ya perdido en la historia, Aldous Huxley. Tal vez algunos educadores y profesores de literatura lo estudiaron por allá en secundaria cuando pusieron a leer a sus estudiantes esa especie de crítica a la modernidad que se llama Un mundo feliz. Pero Aldous Huxley dijo lo siguiente, compartir con ustedes esta reflexión, que yo creo que es una reflexión que debería estar al frente en cualquier institución educativa. Dijo él, después de haber estado expuesto a la cultura, él quería entender puentes entre la ciencia y las artes y las humanidades, después de haber leído casi todos los libros, después de haber reflexionado y escrito decenas y decenas de cosas, después de haber tenido contacto con las mejores mentes de mi generación, solo tengo un consejo para dar: sean un poco más amables. Yo creo que la amabilidad, esto es respetar al otro, tiene que ser un imperativo ético, empezar por ahí, de cualquier institución educativa. Esa es una inquietud que aprendí como rector y que les digo, ya quiero presentarles otra. Esta grafiquita la encontré hace un tiempo, recordarán que está en inglés. La he compartido con psiquiatras amigos y muestran la realidad de nuestro tiempo, lo que podríamos llamar literalmente, he repetido la frase varias veces, pero quiero volver sobre ella, una época de locura. Miren el deterioro de la salud mental de los jóvenes que comienza no en la pandemia, un poco antes, en el año 2015. Como el porcentaje de jóvenes que dicen mi vida no es útil, no sirvo para nada,
no puede encontrarle sentido a nada, ha crecido de esa manera. Esta es una realidad de la educación que no hemos incorporado plenamente a la reflexión educativa. Son gráficas para los Estados Unidos, pero créanme, las conozco. En Colombia estamos viviendo una situación igual. Tiene que ver en parte con asuntos regulatorios, con la discusión que están teniendo todas las instituciones educativas de cómo incluir o excluir esos aparaticos de nuestras clases, pero tiene que ver también con la incertidumbre, la ausencia de un sentido de futuro, de la incapacidad que están teniendo muchos de nuestros jóvenes, digámoslo de esta manera, de investir un futuro y encontrar algún sentido. Estas reflexiones como rector me llevaron quizás a un punto importante sobre el que yo tengo una preocupación. Si ustedes miran las cifras de muchas universidades en Colombia, las ciencias humanas, la historia, la filosofía, la literatura, están perdiendo un espacio. Y son la conciencia de la sociedad. Y están perdiendo un espacio precisamente en el momento en que más se necesita. Siendo rector, por casualidad, del libro en libro, me encontré con esta historia del escritor austriaco Stefan Zweig. La historia es la siguiente. Este señor fue quizás el escritor más traducido y leído del mundo en el momento de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en los años 30. Tuvo que salir de su Austria natal corriendo porque sus libros empezaban a ser prohibidos después de que Hitler y la Alemania nazi invadió y anexó a Austria. Fue a vivir a Londres con su biblioteca y sus libros enteros. Era un gran coleccionista de manuscritos. Entre sus pertenencias estaba el escritor que había sido de Beethoven. Pero en el año 1939 también tuvo que salir corriendo de Inglaterra porque la guerra lo estaba persiguiendo, y un documento mostraba que estaba en una lista de 100 personas que eran las primeras a ser detenidas si Alemania invadía las Islas Británicas. Solo Brasil, en Sudamérica, le otorgó una visa. Y vino a Sudamérica. En Argentina conoció un colombiano. Como todo en la vida está conectado, ese colombiano iba a ser después ministro de Educación, el intelectual y escritor colombiano que vivió con el siglo XX, Germán Arciniegas. Se hicieron amigos. Este señor, que era básicamente un humanista y que siempre predicó la fraternidad espiritual de los seres humanos, esta idea que está en todas las religiones de que todos somos hermanos, comenzó a perder su esperanza sobre el futuro del mundo. Y en Petrópolis, Brasil, a 40 kilómetros de Río, en el año 1942, en febrero de ese año, se suicidó con su esposa. La última conversación que tuvo en su vida fue sobre venir a vivir a Bogotá, porque Germán Arciniegas acababa de ser nombrado ministro de Educación y lo había invitado. Allí sobre su escritorio dejó lista, o casi lista, su último libro, que era una biografía intelectual del ensayista y escritor Michel de Montaigne. Y en ese libro estaba contenida la siguiente historia que quiero conectar con esta época y darles aquí un mensaje prioritario de esta conversación de la tarde. Michel de Montaigne había visto cómo una tecnología de comunicación, la imprenta, había contaminado las mentes de los seres humanos. La imprenta, que iba a democratizar el conocimiento, lo que hizo fue generar odios, en este caso odios entre protestantes y católicos, y llevó a las guerras religiosas de Europa, de la gran matanza de San Bartolomé. Y esa tecnología de comunicación había estado acompañada años atrás de una epidemia, de la peste. Y Stefan Zweig decía: lo mismo que pasó a mí, la radio le abrió la puerta al nazismo y a las peores formas del autoritarismo y la locura de la política. Pero yo también tuve una epidemia años atrás, la gripe española. Y ahí encontré yo una historia, si se quiere una advertencia para estos épocas. ¿Qué tenemos hoy? Ya pasamos la pandemia. Y de nuevo una tecnología de comunicación, ya no la imprenta, ya no la radio, sino las redes sociales, nos están enloqueciendo un poco y nos están llevando otra vez a la locura de la guerra, a dejar el humanismo de lado, a olvidar que solo el arte y la cultura nos dan una forma ejemplar de trascendencia y de nuevo
que la educación tiene que transmitir todos los días, esta es una forma de hacernos mejores, esta idea de la fraternidad espiritual de todos, que es quizás el único mecanismo de defensa que tenemos en contra de la guerra y la locura que estamos viviendo. Esta mañana nos levantamos todos y lo que vemos es India y Pakistán bombardeados de nuevo. El mundo parece estar entrando en esa época de locura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como educadores? La única defensa que tenemos está este mensaje de este señor que no pudo venir a Colombia, Esteban Pike, del humanismo como mecanismo de defensa contra la locura de estos tiempos. Como ministro de Educación, fui consciente de los límites de la política. Voy a darles aquí, voy a hacerles una confesión en confianza en mi realidad como ministro de Educación. Un ministro de Educación y llega con grandes planes. Yo entré porque creí que iba a ser parte de un gabinete electoral. No quiero contar la historia política, no me interesa. Quiero contar una historia, si se quiere, un poco más inquietante, igual como la misma palabra, y fue la siguiente. Yo me di cuenta rápidamente que el Ministerio de Educación tiene un viceministerio, o una parte de ese ministerio, que enfatiza la educación básica y la educación media. ¿Y qué pasa en esa parte de ese ministerio? Hay unos recursos que se giran a las que llaman las entidades territoriales certificadas, y usted gira esos recursos, con el 95% se paga la nómina de maestros. Y por el otro lado está la educación superior, y usted gira a las universidades que son autónomas, lo son por constitución. La ley 30 define a quién se le gira y cuánto se gira, y uno está allá viendo que en ese sistema los recursos se giran a las universidades, se paga la nómina, y eso es el 95% de la historia. Esto para decirles que el cambio es difícil, las revoluciones educativas requieren romper esa inercia, esa deriva de todo lo que está pasando, esa burocracia. Yo siempre he creído que la clave está en encontrar, así me gusta llamarlo, seguramente ustedes pueden desde un nivel más intermedio contar una historia similar en sus instituciones. La brega de todos los días. Salir de ahí y encontrar espacios de posibilismo. Y esta es la última historia que quiero contarles. Es una historia asociada con otro economista, Albert Hirschman se llamaba. Tenía una gripita que no se me va por la voz. Vino a Colombia en el año 1949. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que lo llamamos el Banco Mundial, terminó la tarea de reconstrucción de Europa y se quedaron sin trabajo. Y dijeron, vamos a dedicar a otro trabajo más urgente. Y es la lucha contra lo que se llamaba entonces, lo que se llama de otra manera el subdesarrollo, la pobreza. Y en Colombia vinieron una serie de asesores extranjeros, uno de ellos era este señor, Albert Bob Hirschman, que había luchado contra la ocupación francesa y era un intelectual de verdad. No se entendió con el líder de la misión. Y se dedicó a esa forma de rebusque sofisticado, la que yo me dedico, era consultor. Y siendo consultor, comenzó a entender el país y a darse cuenta de algo interesante. Y es que cada comunidad que visitaba había diseñado formas de resolver sus problemas. Y el cambio tenía que basarse en eso, en el conocimiento de lo que ya las comunidades estaban haciendo. Y dijo dos cosas que quiero traer aquí a cuento para todos ustedes que están en esta sala, porque todos quieren ser factores de cambio, y todos quieren transformar, y todos quieren luchar contra esa inercia de la vida de todos los días. Todos quieren salirse un poco y hacer lo que Estanislao Soleta también llamaba la conciencia pre-reflexiva. Esto es dar un paso atrás y pensar un poquito cómo puedo hacer las cosas distintas. Y Albert Hirschman decía lo siguiente: lo primero, siempre tenemos que tener un sesgo por la esperanza. Eso nunca se puede perder. O sea, la conciencia individual, si ustedes son un director educativo pero colectivo, por ejemplo en una sala de profes, de que podemos hacer la diferencia. Y la otra, esta frase que ya he traído a cuento, y la llamaba posibilismo. Y es, a pesar de todas las dificultades, a pesar de esa inercia que he descrito,
siempre vamos a poder hacer intervenciones que van a hacer la diferencia, que resuelven el 15, el 20% del problema. Eso no importa. Y esa forma de empoderamiento, esa conversación con sus comunidades, que era respetar lo que están haciendo, pero empoderarlas y hacerlas conscientes de su capacidad de transformación en un tema como la educación, que ya dije, necesita una visión de largo plazo y trascendencia, es fundamental. Nosotros como educadores, en este mundo que me gusta describir a mí, todos somos conscientes de un mundo de transición. Tenemos que aceptar todos que hay un mundo que se está yendo y hay otro que no hemos construido plenamente. Y habitamos este mundo que he descrito ya en algunas de sus dimensiones como una época de locura. Y como educadores tenemos esa doble condición: salvaguardar cierta tradición, que yo quiero asociarla con el humanismo y la cultura, lo mejor que la humanidad ha escrito y ha pensado, pero también habitar este presente, algo distópico, que en este libro describo como una especie de abandono metafísico, donde como seres humanos habitamos un mundo incierto. Y los educadores tenemos entonces esa responsabilidad esencial: inculcar cierta esperanza, ser factores de cambio, nunca refugiarnos en el cinismo y saber que después de todo ejercemos una profesión entrañable. Yo me enfermé de cáncer siendo ministro de salud y eso me ha llevado a que a veces, no sé si por masoquismo, por celebrar la vida, me gusta ver historias de personas que han sufrido lo mismo. Y la más bonita me la encontré hace poco en una red social. Era un profesor, quizás en una etapa terminal de cáncer, que se levanta un día y oye un rumor que viene desde afuera. Abre la ventana, ubicada en el segundo piso, y hay una aglomeración de gente. Son sus estudiantes de muchos años que vienen a darle las gracias. Y dar las gracias como lo hacemos los seres humanos, muchas veces cantando. Y uno ve al profesor y ve esa comunidad conectada con su historia, y solo puede decir, es quizás de todas las profesiones, de todas las formas de habitar el mundo, esta, la de la educación, la de ser un educador. Por eso les he contado esta historia de vida, es la más entrañable, y eso es una responsabilidad, un privilegio. Muchas gracias a todos por la atención.